Pero fíjese bien, hay algo muy importante entender esto. El apóstol Pablo dice que vio al enfermo, pero primero lo checó a ver si tenía fe, ¿ok? Y después fíjense lo que sucedió. Vio que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre sus pies, y él saltó y anduvo, y instantáneamente un milagro se vio ahí. Pero vio el apóstol Pablo que tenía fe. Pero sí se va a encontrar usted casos cuando le digan, oye, quiero que oren por mi familiar que él vive en Colima, pero está en un hospital, quiero que oren por él. Y inmediatamente le dice, oye, está el teléfono ahorita, te lo paso. Pero el que está en el hospital dice, sí quiero que oren por mí, porque ya me desahuciaron, estoy en una cama, sí quiero que oren por mí. Entonces a lo mejor por teléfono, en ese momento le pasan el teléfono y usted ora por él. Puede ser un caso, ¿no? Que usted le ministre sanidad. Otro sería que digan, bueno, está el enfermo allá en Colima en un hospital y viene aquí una persona para que oren por él. Pero el enfermo está en común acuerdo con el que viene aquí. El enfermo le dijo, ok, sí ve allá donde ustedes se reúnen y oren por mí, por favor. Que el enfermo pidió que oraran por él, ok, entonces si oramos por él, porque el enfermo lo pidió, significa que sí cree, independientemente que haya venido o no haya venido. ¿Estamos de acuerdo, va? Entonces obviamente sí va a recibir su milagro porque creyó él que si alguien venía aquí y intercedía por él iba a recibir la sanidad, aunque esté en otra ciudad, pues. Él le dijo, oye, allá donde estás, oren por mí. Si pide oración significa que sí está creyendo, pues, para que no se confunda. O sea, no va a decir a usted, oye, si no traes al enfermo, no oro por él, no. Si no traen al enfermo, pero el enfermo por una u otra circunstancia no puede venir, pero él dice, ¿sabes qué? Yo les pido que oren por mí porque estoy en esta circunstancia, se va a orar por él. Significa que por lo menos hay un mínimo de fe para que reciba la sanidad. Entonces dice que el apóstol Pablo, fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Le dio una orden a la persona, ¿se da cuenta? No le dio una orden a la enfermedad. Le dio una orden a la persona, no a la enfermedad. ¿Está captando? No le dijo, pies, en el nombre de Jesús, pies ahora mismo comiencen a funcionar. No le dijo a la persona, tú levántate. ¿Se da cuenta? Esa es una forma de orar por los enfermos, haciendo que el enfermo actúe en fe. Ni siquiera impuso las manos Pablo, ¿verdad que no dice que impuso las manos sobre las rodillas? No, nada de eso. Solamente le dijo, tú actúa en fe, en pocas palabras lo que le dijo. Esa es otra manera de orar, no es la única, pues. Usted puede llegar con un paralítico y imponerle manos, esa es otra manera. Imponerle manos y retransmitirle el poder de Dios, y más adelante el paralítico se va a levantar. Otra es a través de la adoración, la alabanza y que se manifieste la gloria de Dios, muchos paralíticos se levantan. Otro es reprendiendo la enfermedad, reprendiendo la dolencia, hablándole a la montaña, como dijo Jesús, hablándole a los músculos que se enderecen, hablándole a esas coyunturas que tomen fuerzas. Entonces el Espíritu Santo llega a esas coyunturas y las hace nuevas, nuevos huesos, nuevas coyunturas, nuevos músculos y se levanta. Entonces el apóstol Pablo solamente hizo una de las diferentes formas que hay, que es que el enfermo actúe en fe. No nada más es a través de reprender en la enfermedad o reprender la dolencia, sino es también a través de que el enfermo usted lo ponga a trabajar la fe de él, ponga a trabajar la fe del enfermo. Si ya impuso manos y no sanó, bueno, pues ahora traiga un aceite por ahí, aunque sea aceite de cocina. Te voy a poner este aceite y con este vas a sanar. Si ya no creyó el enfermo a través del aceite, bueno, ¿no creíste o sí crees? ¿Tienes fe o no? Pues es que ya tengo mucho tiempo, sí, en silla de ruedas. Pero ¿crees o no que Jesús te puede sanar? Bueno, entonces vamos a ayudar a tu fe. ¿Qué te parece? Te voy a agarrar de la mano y vamos a empezar a caminar. Empieza a creer que vas a caminar, que Dios te va a levantar. Entonces usted empieza usted a agarrarlo de la mano. Otro es, bueno, si a través de la sombra de Pedro sanaban los enfermos, cuando mi sombra pase por el lugar donde tú estás, si tú lo crees, el Espíritu Santo te va a reafirmar esas piernas y te vas a levantar. ¿Se dan cuenta de las diferentes formas en que usted puede operar o ayudar para que el enfermo active su fe? Hay muchas formas en que usted puede hacerle. No se desanime si impuso manos y no se levantó y diga, no, pues este ya ni tiene fe. Pero usted ve que él sí se quiere levantar, usted ve un interés en la persona, ¿me entiende? Excepto que no vea ni un interés en él.
Si no ve ni un interés, pues sí, ni ore. Pero si usted ve por lo menos un mínimo de interés de que él sí desea, sí anhela. O sea, sí desea recibir ese milagro de parte de Dios, sí quiere algo con Cristo. Entonces sí hágale todos los métodos diferentes por los cuales el Espíritu Santo puede operar para la sanidad. Y créalo que hay métodos, se podría decir, para activar la fe de los creyentes, porque el método no es para que Dios diga, Dios trabaja a través de este método, no. El método es para que active la fe del enfermo, no es para otra cosa. Usted activa la fe del enfermo y el enfermo puede recibir la sanidad de diferentes maneras. ¿Okay? Como le digo, una de las cosas que yo he utilizado, pero eso fue una instrucción ya personalizada del Espíritu Santo para mí. Estaban unas personas que estaba sordo de un oído, al 100% no escuchaba nada. Yo llegué, agarré un papelito con agua, lo mojé, se lo puse ahí. La persona creyó, le sacamos el papelito, dice que sintió algo caliente ahí en su oído y empezó a escuchar poquito, y al tercer, cuarto día, totalmente su oído quedó restaurado, es decir, Dios hizo un milagro restaurando el órgano auditivo de esa persona. ¿Por qué? Por un acto de fe solamente. Yo hice algo para que la persona creyese. O sea, no lo hice a él actuar en fe. Yo hice algo, yo utilicé un simbolismo para que la persona recibiera el milagro. Esto es, para eso utilizamos los pañuelos, como el día de ayer que oramos por unos pañuelos, ¿verdad? Para eso son los pañuelos, esos son los actos de fe, son las cosas que uno hace para que el enfermo crea. Si ya no creyó, pues dice Santiago, bueno, agarra aceite, llévate un aceite de olivo, que es el que utilizan algunas congregaciones, y con ese aceite tú se lo vas a poner al enfermo, y si el enfermo va a creer al sentir el aceite, pues para que me entienda. Y eso activa su fe para que reciba el milagro. Sí. Ah, ok. Ajá. Ajá. Pásele para acá, pues de una vez para que salga grabado aquí. No, es que es importante que porque realmente está, es de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí, a ver, explíquelo completo. Bueno, pues hace un mes, 20 días aproximadamente, llegué yo aquí con mis hermanos. Venía sordo de aquí, de este oído completamente tapado, entonces al escuchar la alabanza no soportaba yo en este oído, no soportaba el ruido. Entonces se me ocurrió, empecé a orarle a mi Dios y me puse el tapón aquí en el oído, en el oído que sí oía, me puse el tapón para poder soportar el ruido. Como a los 2 o 3 segundos, la maravilla el oído sordo, se escuchó que tronó y empecé a oír. Para mí, pues no había la oportunidad de ver testificado, pero ahorita le doy gloria a Dios por ese milagro grande que me hizo. Fíjese bien. Entonces él actuó él hizo un acto de fe, pues se podría decir, pero eso que se manifestó es el don de fe. El don de fe, él recibió el milagro solamente por la adoración, por la alabanza. Se manifestó el don de fe y él sanó, sin siquiera reprender ni nada, ¿verdad? Porque usted no reprendió nada, pero sí se declaró sano tampoco, ¿verdad? Se declaró sano solamente, fíjense, se declaró sano, ya recibió su milagro sin siquiera reprender, ni hablarle al oído, ni nada. Entonces se da cuenta de otra manera en que opera el Espíritu Santo para la sanidad. Es impresionante, de diferentes maneras, no nos vamos a encajonar en una sola forma. ¿Por qué razón? Porque Él opera de diferentes maneras, de diferentes formas opera. Como menos se imagina usted puede operar el Espíritu Santo. Por ahí traemos unos videos de unos hermanos que oraban por los enfermos en Estados Unidos. Y dice que en uno de los casos llegó un enfermo y que lo veían como que no quería aceptar la sanidad o no quería creer o algo. Dice que le pegó un puñetazo en el estómago a una señora, no sé si fue Kenneth Hagin o Wigglesworth, creo, por ahí. Un puñetazo a la persona de tal manera que la aventó lejos. Y la mayoría de la congregación estaba molesta porque había golpeado a una señora, pobre señora. Pero ¿qué creen? Se levantó sana, totalmente. Entonces,
El Espíritu Santo tiene diferentes maneras como para reactivar la fe de las personas, activar la fe. No es que realmente, vaya, no es que toda la vida se va a pasar golpeando a las personas, pero esa es una instrucción específica del Espíritu Santo. Es una instrucción específica, ¿se da cuenta? Entonces, de diferente manera actúa el Espíritu Santo. Es para que reaccione la gente. Que su mente le está diciendo, de toda la vida te vas a quedar en esa silla de ruedas. De repente el Espíritu Santo usted va a escuchar la voz, pero tiene que ser una instrucción específica, algo que el Espíritu Santo ponga en su mente. Haz esto, le va a decir el Espíritu Santo, específicamente. Entonces a lo mejor aquí va a estar el de silla de ruedas, usted va a llegar, reacciona. Y de repente se va a levantar. O sea, también puede actuar así, pero eso tiene que ser algo específico. No se pongan a andar cacheteando a todos los enfermos. Hay diferentes maneras en que va a operar el Espíritu Santo. Está captando cómo opera de diferentes maneras. Hay específicos y hay generales como los que estamos viendo. Ahorita estamos viendo los generales, o sea, de una manera general cómo operó el Espíritu Santo en los discípulos, cómo operó a través de nuestro Señor Jesucristo, diferentes maneras. Lo importante es que no deje al enfermo que se quede ahí. De antemano ya lo hemos explicado, que muchos de los enfermos que no sanaban en el mismo día, ¿qué cree que hacían allá? Un hombre en África, un predicador que formó más de 100 iglesias llamado John G. Lake. Se vieron grandes milagros en Estados Unidos por allá a principios de 1900. Este hombre dice que, bueno, no sanaste, ok, se iba y enviaba a la gente a un cuartito. Y en el cuartito dice que la esposa de él fluía en el don de ciencia, don de conocimiento. El Espíritu Santo le revelaba, oye, tú persona no recibiste el milagro no porque no creyeras. No lo recibiste porque estás en este pecado. Necesitas arrepentirte y confesar ese pecado y ya vas a sanar. Entonces las personas que entendían que tenían un pecado oculto, lo declaraban, lo mencionaban y le pedían perdón a Dios y ya se arrepentían, inmediatamente oraban y recibían el milagro de sanidad y salían sanos. ¿Se da cuenta? O sea, no toda la gente que por algún momento no sana, no cree que es porque no tienen fe. Es porque hay algo que Satanás tiene un derecho legal en ellos. Tiene un derecho legal en las personas, por lo cual usted está ore y ore, ya oramos una vez. Vino la siguiente semana, oye, ya oramos otra vez y no sana. Pasó un mes y seguimos orando. Entonces sí, Espíritu Santo, revélanos qué está pasando con esta persona. ¿Por qué no sana? Porque si regresa para que oren por él es porque sí tiene fe. ¿Cuántos saben? Entonces no es un problema de fe, eso algo que tiene oculto, que necesita él. Bueno, es a lo mejor odio a mi esposo, odio a mi mamá, odio a mi hermano, y hay un odio, un resentimiento. Y ese odio y resentimiento lo mantiene cautivo, preso del diablo. Es decir, no sana porque él tiene odio y resentimiento. Entonces el Espíritu Santo le oramos, y el Espíritu Santo nos revela, ¿sabes que esta persona tiene un problema de que no perdona? Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Entonces, ya le dice a la persona, oye, tienes que perdonar. Inclusive a lo mejor te va a revelar a qué persona no ha perdonado. Oye, no has perdonado a tu hermana que te hizo eso. Tienes que perdonarlo para que reciba la sanidad. Ya que la persona reconoce el error, confiesa su error, se arrepiente y se queda, perdóname Señor, yo decido perdonar a fulana persona, decido reconciliarme. Entonces ya cuando sucede eso, entonces ya oran por él y recibe el milagro. ¿Está captando? No todo es porque no tuvieron fe, para que me entienda. Muchos dicen, es que no oro porque ya oramos 5 veces y no recibe el milagro, entonces no cree. No se base a que no creyó. Si ha venido es porque sí creyó, pero necesita perdonar. Hay algo oculto que para eso se llama el don de ciencia o palabra de conocimiento. Con lo cual el Espíritu Santo nos va a revelar en la situación de la persona, ya vamos a orar por él y va a recibir. ¿Ok? ¿Estamos dando? Sí. Ajá. De que él todo el tiempo se para y hace muchos movimientos, dice, no, es que ella es la causante, digo, no, quítate eso, hermano. Pero él está enfermo ahorita él. Perdona, no, pues es que él se logra, pero yo ya, bueno. Pues en el nombre de Jesús, creo lo que va a venir. dice, mira, ven para que no le platiquen, hermano, para que vean. Perfecto. No, pues es que yo estoy así, tengo la mente del niño por ella, digo, ella ya no la meta, digo, ella ya esa parte, respétala, hermano, por favor, que lo pida en el nombre de Cristo. Exacto. Tiene un resentimiento pues hacia su propia. Entonces le digo, mira, perdónala para que Exacto. perdone tus pecados. Exacto. Si tú no la perdonas, no vas a alcanzar el
Exacto. Le tiene que predicar a Cristo, ¿no? Tiene que predicarle a Cristo y que después de que le predique a Cristo y reciba a Cristo, tiene que perdonar. Así es. Muy bien. Pues el Señor lo va a ir haciendo poco a poco. Qué bien. Perfecto. Exacto. Exacto, no, créalo que sí, tenga esa plena convicción de que el Señor va a obrar. Así es, amén, así va a suceder. Entonces es importante que ustedes capten que hay situaciones por las cuales las personas no sanan, y no necesariamente se refiere a que no tienen fe. Hay algo que traen ahí oculto, hay algo por lo cual el diablo tiene un derecho legal. Es un yugo, el diablo tiene un derecho legal en ellos, pues para que me entienda, por lo cual no han recibido la sanidad. Debemos entender eso, que debemos también examinar ese tipo de cosas, o decirle a la persona, examínate un poquito, qué es lo que tú tienes, o sea, cómo es tu vida, qué estás haciendo, a quién no has perdonado, o a quién no le has pedido perdón, etcétera, a quién has dañado, pide perdón, perdona, etcétera. Entonces todo ese tipo de circunstancias incluye también lo que es la sanidad, pero vamos a ver un poquito más adelante eso, por qué las personas, algunos están enfermos, por qué están enfermos, para que usted identifique que no todos están enfermos nada más porque sí, pues, no nada más porque son muertos espirituales, que diga, es que no tiene Cristo en su corazón, no nada más por eso están enfermos. Y hay otros que tienen a Cristo en su corazón y están enfermos, bueno, hay que ver por qué están enfermos, o sea, hay diferente tipo de circunstancias por lo cual viene la enfermedad, con la finalidad de que nosotros identifiquemos dónde viene el problema y podamos solucionarlo, con la finalidad de orar por la persona y recibir el milagro. Esa es la función principal que debemos entender, pues, con la finalidad de fluir en todos los aspectos importantes, todos los detallitos que haya, para que la persona realmente sea libre del ataque del diablo, libre de la opresión. Ok, nos quedamos en Hechos 14, ¿verdad? Se ha dado cuenta cómo actuó el apóstol Pablo, ¿no? ¿Cómo actuó el apóstol Pablo en ese sentido? Vamos a San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, vamos a ver este caso donde Jesús se presenta ante un hombre llamado Nicodemo. Desde el versículo 1 vamos a leer para concluir en algo muy importante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Se ha dado cuenta que era un hombre de gran importancia en la religión de los fariseos judíos? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, reconocí a este hombre fariseo que Jesús hacía las señales porque Dios estaba con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, ¿en qué? Es en el espíritu, no en el cuerpo, ¿verdad? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo le estaba contestando en pocas palabras que de un nacimiento en el cuerpo, en la carne de los seres humanos. Sin embargo, Jesús le responde en el versículo 5, de cierto te digo, de cierto te digo, significa, hizo un énfasis, como asegurándole a Nicodemo lo que le iba a decir. Era algo de importancia lo que está diciendo Jesús. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, está hablando de un nuevo nacimiento espiritual. Y reconocer que Jesús bajó a las profundidades del mar, eso es nacer del agua, ¿no? Reconocer que Jesús fue a las profundidades del mar, dice que Él fue, dice Efesios capítulo 4, que Él fue a las profundidades de la tierra. Dice Romanos 10 que Él descendió o subió del abismo donde Él estuvo. Nacer del agua es reconocer que Jesús pasó un proceso de ir al infierno a pagar el precio por ustedes, a las profundidades del mar, al abismo,
a los abismos. Entonces fíjense, el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. Como diciendo, el que nació de su cuerpo humano es un cuerpo humano. El que nació del espíritu, es decir, del Espíritu Santo, es un espíritu. Es decir, hay un espíritu nacido de nuevo dentro de cada uno de ustedes que han reconocido a Jesucristo como su Señor. Está hablando de un nuevo nacimiento espiritual, está captando. Luego Jesús les comienza a decir, más adelante en el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Es decir, ¿cómo puede nacer alguien del Espíritu? ¿Cuál era el tema principal que viene ahí? Está hablando de un nuevo nacimiento espiritual, estamos entendiendo, ¿verdad? No de la carne, del Espíritu. De tal manera que Nicodemo le pregunta, oye Jesús, en el versículo 9, ¿cómo puede ser eso de que voy a nacer en mi espíritu? ¿Cómo puede ser esto, Jesús? Respondiendo le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no reciben mi testimonio, dice Jesús. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digo las celestiales? Y aquí comienza ya a hablar Jesús, a hablar de algo celestial. Si yo les hablé lo terrenal, ¿qué significa lo terrenal? ¿Qué significan las cosas terrenales que Jesús les decía y que no creían? Les hablaba sobre el reino de Dios. Jesús habló sobre el reino de Dios. Jesús les dijo en Mateo capítulo 12, a los que estaban reunidos ahí, fariseos, saduceos, les dijo, si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso dijo Jesús. Si yo echo fuera demonios, le habló a algo entre espiritual y terrenal, porque a una persona le sacó un demonio, para que me entienda. Porque a un enfermo, a un cojo lo sanó. Porque un ciego recibió la vista, porque un leproso fue limpiado. Es decir, veían ellos cosas en los cuerpos de los seres humanos, y Jesús determinó esas cosas como terrenales. O sea, es algo que aquí en la tierra, se ve manifestado, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra, que es algo terrenal, que alguien venga con un cáncer, ores por él, luego vaya con el médico y diga, oh, ya no me salió cáncer, me salió ese órgano, ese quiste que tenía ya desapareció. Y ese fue un caso que tuvimos en Culiacán. Oramos por un niño de 12 años, 13 años, entró a radiografía ahí, entró más bien para que lo verificaran, todavía se veían sus quistes. Por consecuencia, dentro de 2 días lo iban a abrir para sacarle los quistes, pero cuando le hicieron la radiografía salían los quistes todavía. Oramos por él como a las 12 del día, a las 3 le hicieron los análisis, y dentro de 2 días lo abrieron porque aparecían los quistes ahí todavía. ¿Qué cree que pasó cuando le abrieron? No había quistes, desaparecieron los quistes. ¿Y eso qué significa? Que por medio de que lo abrieron, ya no vieron los quistes. Es algo terrenal, es algo, el poder de Dios que se vio aquí en la tierra, en lo terrenal. Por eso dijo Jesús, si yo les he dicho cosas terrenales, es decir, oye, ven para que seas sanado. Aquel ciego le decía a Jesús que recibe la vista, le decía Jesús, inmediatamente vio. Entonces eran cosas que se veían, milagros palpables aquí en lo terrenal. Por eso cuando Jesús ya está hablando del nuevo nacimiento espiritual, fíjense lo que dijo. San Juan capítulo 3 versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no las creen, ¿cómo creerán si les dijere las celestiales? Y aquí vienen las celestiales. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué significa? ¿Qué le está diciendo Jesús? Mira, yo vengo de allá del cielo. Allá estaba yo y de allá vengo. Primer cosa celestial que les dijo. Segundo, versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Otra cosa celestial. ¿Qué dijo? Como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre, es decir, yo mismo voy a ser levantado. Así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así yo voy a ser levantado. Es decir, Jesús se comparó con esa serpiente que Moisés levantó en el desierto. No porque Jesús sea una serpiente, claro, ¿no? No malinterprete. Como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Por qué se comparó con una serpiente en el desierto Jesús? La serpiente es un simbolismo del diablo, ¿sí o no? Es un simbolismo de Satanás.
Pero también la serpiente es un simbolismo del pecado de la humanidad, del pecado, de la naturaleza de pecado. Cuando él dijo, si una serpiente fue levantada en el desierto, así yo voy a ser levantado como una serpiente, él estaba simbolizando que iba a haber 3 horas de oscuridad, de tinieblas, cuando él estuviera en la cruz del Calvario. Es decir, esas 3 horas de tinieblas era que le estaba cayendo el pecado de toda la humanidad a Jesús. Él llevó la naturaleza de pecado, no los actos, porque él no cometió ni un solo pecado, él fue sin pecado. Pero ahí sí adquirió la naturaleza de pecado de toda la humanidad. No hizo ni un hecho de pecado, no le cayeron los actos de pecado, le cayó la naturaleza de pecado, le cayó el pecado, no los pecados, el pecado. ¿Cuál era el pecado de la humanidad? Que Adán pecó, desobedeció a Dios y la humanidad se separó de Dios. Murió espiritualmente, y muerte espiritual significa separación del hombre con Dios. Cuando el hombre viene y recibe a Jesús, nuevamente se une a Dios. Nuevamente viene a ser hijo de Dios. Nuevamente la persona se reconcilia con Dios. Entonces, ¿qué significa que Jesús se comparó a una serpiente? Primero dijo, yo he venido del cielo. Segundo, así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es decir, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, Jesús se convirtió, en pocas palabras, en pecado para que ustedes reciban la naturaleza divina, para que ustedes nazcan de nuevo en el reino de Dios y puedan irse cuando se vayan de esta tierra de estar en la presencia de Jesús. ¿Está captando? Esas eran las cosas celestiales que los fariseos no entendían. Y luego sigue leyendo en el 16. Porque de tal manera amó al mundo, fíjense, ahí viene ya el texto bíblico trascendental, que todos predicamos al que no conoce a Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que cree, dice, no será condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído ¿en quién? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. En pocas palabras, esa serpiente tenía un simbolismo de que Jesús llevó el pecado de la humanidad. En pocas palabras, Jesús se hizo pecado para que ustedes fueran hechos justicia de Dios en él. Pero no nada más el pecado, sino Jesús también llevó la enfermedad para que ustedes fueran sanados. Y no nada más la enfermedad, Jesús llevó la maldición de la pobreza para que ustedes sean prosperados también económicamente. Dios les suple sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, esa dice la palabra de Dios. Entonces, es importante entender que las cosas celestiales es que Jesús llevó el pecado, llevó las maldiciones de la ley y le cayeron en esas 3 horas de oscuridad. Por eso cuando Jesús dijo, consumado es, estaba diciendo, aquí se concluyó la ley de Moisés. Consumado es, en este momento yo recibí las maldiciones de la ley. Consumado es, en este momento yo llevé el pecado a la humanidad. Consumado es, en este momento yo llevé la enfermedad a la humanidad. Eso significa consumado. Que le dio el término a una etapa, que le dio el término a una ley, que le dio el término a unas maldiciones que había contra la humanidad. Ya el próximo domingo vamos a ver Números 21, si tienen oportunidad de leerlo, lo que sucedió con esa serpiente en el desierto. Dice que venían serpientes ardientes que mordían al pueblo porque el pueblo murmuró contra Moisés y contra Dios, contra Aarón. Cuando el pueblo murmuró contra Aarón, dice que venían serpientes ardientes que los mordían y cada persona moría. Por eso Moisés oró a Dios y le dijo a Moisés, y Dios le dio una instrucción, ¿sabes qué? Hazte un asta y pon una serpiente de bronce arriba. Y cada persona que sea mordido por una serpiente venenosa, que esas serpientes sí se identifican con los demonios y con las enfermedades. Esas serpientes venenosas de Números 21 en el desierto simbolizaban personas enfermos, dañados con el veneno de esas serpientes. Dice que cuando esas personas eran mordidos por las serpientes y el veneno de esas serpientes penetraba en ellos, entonces esas personas ya dañados, con los cuerpos dañados físicamente hablando, volteaban a ver a la serpiente de bronce. Y cuando volteaban a ver a la serpiente de bronce, dice que inmediatamente eran sanados. Es decir, no morían.
En pocas palabras, cuando usted voltea a ver al Jesucristo de un retrato muy bonito, con sus pelos largos y sus ojos azules, ese Jesucristo que está ahí es Jesucristo. ¿Cuántos saben que es una imagen de Jesús? Es una imagen de Jesús muy bonita en un retrato. Pero ese Jesús que está en ese retrato con sus ojos bonitos, azules y su pelo largo como un nazareo, eso no simboliza que ese Jesús le va a sanar por el conocimiento de esa imagen o de ver a Jesús. ¿Qué es lo que lo va a sanar a usted? Conocer que Jesús llevó la naturaleza de pecado. Eso lo va a salvar y lo va a llevar al cielo. ¿Qué es lo que lo va a sanar? Que Jesús llevó la enfermedad, llevó la maldición de la enfermedad. ¿Qué es lo que lo va a prosperar a usted? Entender que Jesús llevó la maldición de la pobreza. Eso lo va a prosperar. ¿Cómo van a sanar las personas? ¿Qué les va a predicar a usted al que vaya y esté ahí tirado en una cama? Jesús llevó la maldición de la enfermedad. Y eso lo simbolizó allá en una serpiente en el desierto. Él se volvió enfermedad para que tú seas sanado. Él se volvió tinieblas. Él se volvió pecado para que tú seas justificado, para que tú te vayas al cielo. Está captando. El que voltea a ver al Jesús que llevó la maldición de la ley, que llevó las enfermedades, que llevó el pecado, que llevó todo lo malo, el que voltea a ver a ese Jesús, entonces dice que recibe sanidad, salvación y todas las cosas y las bendiciones que Dios le prometió a Abraham, nuestro padre según la carne. Abraham, eso los va a alcanzar a ustedes, la bendición de Abraham. ¿Está captando lo que le va a decir al enfermo? Usted le va a presentar a ese Jesús, al que se hizo pecado, al que llevó el pecado de ellos, al que se hizo con naturaleza de pecado. Usted le va a presentar al Cristo que llevó la enfermedad. Usted le va a presentar al Cristo que llevó la pobreza. Usted le va a presentar al Cristo que fue de corta vida para que ellos sean de larga vida. Usted le va a presentar a ese Jesús que llevó todas las maldiciones, al que pagó el precio por nosotros exactamente. Muy bien, vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios. ¿Está captando cómo va a hablarle al enfermo cuando vaya por él? ¿Qué conocimiento debe tener ese enfermo para que reciba la sanidad? Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, mi Dios, porque eres fiel, por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque has sido un Dios que hasta ahorita, Señor, nos ha bendecido y que nos seguirá bendiciendo de aquí en adelante. Creemos, mi Dios, en el poder de tu palabra, en el poder de tu presencia. Te damos gracias, Jesucristo, por eso que hiciste por nosotros, porque tú llevaste las dolencias, tú llevaste las enfermedades, por tu llaga fuimos nosotros curados, tú llevaste el pecado para que nosotros fuéramos justificados en ti, Señor. Gracias te damos, Jesús, por todo lo que tú pagaste por nosotros. Por eso la sanidad, la salvación y todas las bendiciones son una promesa en ti, Señor, y que tenemos como firme ancla en nuestra alma, en la cual podemos asirnos para que la esperanza que hay en ti, Señor, se manifieste en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú pagaste el sacrificio completo, perfecto por nosotros. Gracias por haber muerto en esa cruz, gracias por derramar esa sangre, Señor. Gracias por haber hecho ese nuevo pacto en tu sangre, mi Jesús. Gracias por haber llevado todo lo malo, Señor, para que nosotros recibamos esa bendición. Te doy gracias, Jesucristo, porque como una serpiente en el desierto fue levantada, así tú también fuiste levantado, Señor, llevando el pecado, llevando la enfermedad, llevando la ruina, llevando todo lo malo, Señor, para que todo aquel que en Él cree, Señor, que en ti cree, Señor, no se pierda, mas tenga esa vida eterna, oh Jesús. Gracias porque somos restaurados por ti, Señor. Por el conocimiento tuyo de lo que tú hiciste por nosotros, Señor, somos restaurados, somos bendecidos. Por eso tenemos todas las cosas, Señor, todas las cosas en abundancia, mi Dios. Porque tú nos las has dado, Señor, a través de lo que tú hiciste. Porque tú eres el Cordero sustituto que pagó el precio por nosotros. Gracias, Jesús, gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a orar todos unánimes. ¿Le gustaría recibir a Jesús como su Señor y Salvador? Eso representa que todo lo que hablamos el día de hoy, si Jesús llevó todo lo malo, es para que usted reciba todo lo bueno. Si usted cree en eso que le hablamos, el de Jesús, el día de hoy,
usted cree en su corazón. A todos nos han enseñado a un Jesús, pero ahora conoció usted algo más de lo que hizo Jesucristo por usted. En ningún otro, dice la Biblia, hay salvación. Si usted cree en Él, Él no nada más le va a salvar, no nada más le va a hacer nacer en su espíritu, no, sino también le va a sanar de enfermedades. Siempre la va a librar, siempre la va a proteger. Es el Jesús de la Biblia que necesita usted que entre en su corazón. Él dice: yo aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré en él, cenaré con él. Él estará siempre viviendo en su corazón. Además dice la palabra que cuando usted recibe y cree en Jesús, cree en el sacrificio que Él hizo por usted, entonces dice que usted viene a ser templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a habitar en su corazón y Él siempre estará ahí para ayudarla, para protegerla y levantarla de cualquier situación difícil. Siempre la va a librar de los ataques del diablo y Él la va a trasladar de las tinieblas a su luz admirable, se dice la palabra. ¿Le gustaría conocer y recibir a ese Jesús en su corazón? Recibirlo en su corazón significa que usted abre su corazón y declara con su boca que Él es el Señor de su vida y que Dios lo levantó entre los muertos, como dice Romanos 10, 8 y 9. El que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón, porque tiene que creerlo con todo su corazón. El que creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice la Biblia, será salvo. Porque con el corazón se cree, dice, para ser justificado, para ser salvo, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces cierre sus ojos y dígale estas palabras. Estas palabras solamente son entre usted y Jesús. Yo solamente la voy a guiar para que usted lo hable con su boca, y una vez que ya lo haya creído en su corazón, lo puede hablar claramente. Y dice la Biblia que usted ha pasado de una muerte espiritual a la vida eterna, porque Jesús es el único camino, la verdad de la vida, y dice la Biblia que no hay nadie que venga al Padre sino a través de Jesús. Dígale: Señor Jesús, repítalo conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que tú has pagado el precio por mí, que tú moriste por mí. Yo creo que fuiste resucitado de entre los muertos al tercer día, que tú moriste por mí, que tu sangre derramada fue para hacer un nuevo pacto, para darme una vida eterna. Jesucristo, yo te declaro el Señor de mi vida. Yo abro mi corazón y te recibo en mi vida. A partir de este momento, tú serás mi Señor, tú serás mi Dios y yo seré tu hija. En el nombre de Jesús, declaro que cuando me vaya de esta tierra, yo iré a la presencia del Señor y siempre estaré con Él por toda la eternidad. Gracias, Señor, dígale. Ok, ahora yo voy a orar por usted. Cierre sus ojos. El Espíritu Santo ya ha venido a hacer morada en su corazón. Dice la palabra de Dios que aquellos que reciben a Jesús, el Espíritu Santo viene y mora en ellos. Te doy gracias, maravilloso Jesús, por la obra maravillosa que estás haciendo en esta mañana. Espíritu Santo, tú eres el que das el convencimiento de pecado, de juicio y de justicia. Espíritu Santo, tú eres el que obras y operas en las personas. Yo ahora en el nombre de Jesús declaro tu gloria sobre nuestra hermana en este día, en el nombre de Jesús. Que tu unción, Espíritu Santo, y tu presencia ahora sea llena ella, llena de tu presencia, en el nombre de Jesús. Yo declaro esos ríos de agua viva, Espíritu Santo, que la llenan en este momento, en el nombre de Jesús. Y que tu unción sanadora, ministradora, salvadora, Señor, ahora mismo llena todo su cuerpo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo glorioso, yo declaro esos ríos de agua viva ahora fluyendo a nuestra hermana en el nombre. Llena, Señor, tú has sellado su corazón ahora en el nombre de Jesús, y que tu gloria siempre esté con ella, Señor. Que tu manifestación gloriosa siempre esté con ella, Espíritu Santo. Llénala, Señor, tú aún más de tu presencia. Tú eres el que das convicción de que Cristo Jesús ha hecho ese sacrificio por nosotros.
Tú eres Espíritu Santo el que nos das convencimiento de ello. Tú eres Espíritu Santo el que hace la obra. Nosotros solamente contribuimos contigo, Espíritu Santo. Pero tú eres el que hace la obra. Llénala aún más, Señor. Llénala. Dígale, Espíritu Santo, dígale: ven a mi vida. Espíritu Santo, tu presencia necesito cada día. Ayúdame a seguir adelante. Que tu presencia esté en mi corazón siempre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo, por lo que hiciste en mi vida. Amén. Muy bien.